6 de la tarde, 15 minutos, y ya está con nosotros la panelista de todos los martes, Evelyn Matei, y voy a confesar que me dio susto, porque cuando estábamos diciendo, no, qué buena idea esa, veía atrás a Evelyn que movía la cabeza así como diciendo, qué par de imbéciles, y me dio susto. ¿A ti por qué no? ¿Cómo estás, Evelyn? Hola, ¿cómo estás? ¿Por qué no, la te... idea en realidad es súper buena, ¿no es cierto?, de eliminar feriados y pasar las vacaciones. Pero conociendo cómo somos en Chile, vamos a terminar con más vacaciones y además los mismos feriados. Ah, igual. Obvio. Vamos a ir sumando. Se van. Pero ¿cómo no vamos a tener feriado el día tal y tal? Te voy a hacer una pregunta, mira, me acabo de acordar, te voy a hacer una pregunta difícil, porque puedo llegar a imaginarme lo que piensas al respecto, en tanto tu condición de... ¿De qué? Es que estoy pensando en tu... No sé cómo definir tu condición religiosa. ¿Cómo definirías tú tu condición religiosa? ¿Qué eres tú? Yo soy católica. Ah, ya. Pucha, yo no, te ¿Pero tenía, por qué? te tenía en otro cajón. No, si estás de ¿Tú acuerdo... creías que yo era luterana? Sí. Mucha gente cree que yo soy luterana. Y de Sí, hecho pues. tengo 3 abuelos luteranos. Y tienes, Pero mi perdona que te lo diga, abuela tienes materna- personalidad luterana también. Sí, tengo personalidad Sí, luterana, claramente. O sea, se nota esa influencia. Mm. Pero mi abuela materna era católica y tú sabes que las abuelas maternas son las que mandan. Es verdad. Sí. Eso es muy heavy, es verdad. De hecho, mi marido tiene 3 abuelos católicos, pero la abuela materna era luterana. Pero él no es luterano. Así que él es luterano. ¿En serio? Sí, ¿Es claro. al revés? Claro. ¿Tu marido es luterano y tú eres católica? Claro. Yo habría jurado al revés, habría perdido una apuesta. No, Sí. pero te iba a decir, ¿a ti te gustan los feriados religiosos? ¿Estás de acuerdo con los No. feriados religiosos? Sí, pues, ¿viste? No. Yo No también encuentro que es como No, una no estoy de acuerdo. imposición No. que si alguien Y además, quiere no pero trabajar además, ese día, es cosa de él. además, Pero... porque es solamente católicos, ¿no? Porque no podríamos tener, no sé, el Yom Kippur o un día importante, no sé, para otras religiones. Ujú. O sea, de verdad creo que a mí no me parece. Mira, me tincaba. Ahora, quería lo de Adidas, Adi Dassler. Ah, Adidas, ya, va a decir cómo se se pronuncia dice realmente esa ciudad. Herzogenaurach. Así, dije tal cual. Naurach. Evelyn. Tal cual, lo Sí. dijiste fantástico. Mentira. Así que, Ahí nació don Adi Dassler. y eran 2 hermanos. Sí, porque se Uno- pelearon. Y se pelearon y uno quedó con Adidas y el otro Puma. Tal cual. Es Exactamente. muy buena esa historia. Sí, buena. Esa es la mejor manera de pelearse porque se quedaron con todo el Se mercado. quedaron con- sí. Imagínate, Bueno, uno le hubiera ido mal. Después salió Nike. Después salió aquí en Estados Unidos, claro, bueno, Sí. en Estados Unidos se puso más. Y también tuvieron pelea con Pero ciertas marcas japonesas que Adidas son muy buenas. ha hecho una inversión en diseño que es increíble. Pero además que antiguo, 1949. Impresionante. Sí, Impresionante. sí. Sí. Poquito después de la guerra. Ya, Evelyn Matei, volvamos a Chile. Oye, Volvamos a lo que está pasando. el fiscal del caso Sartor. Sartor es Felipe Sepúlveda, ¿no? Sí. 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 No. Es- En el caso del cuarto juzgado de garantía, que hoy Sí. día decidieron, No. es una Ese- niña. Pero sí, uno de los que está No, pero de los que acusando es... acusando, sí, es fiscal, Sepúlveda, digamos. Sí. Felipe Sepúlveda. Me tocó conocerlo. Un hombre súper callado, súper tranquilo, súper inteligente y súper trabajador. Realmente a mí siempre me impresionó. Lo conocí, él era, obviamente, estaba más empezando, pero fue fiscal, yo creo que fue fiscal jefe de Ñuñoa, que era lo que nos correspondía a nosotros como Municipalidad de Providencia. Y siempre me llamó la atención la ¿Cómo seriedad. era? Sí, Mira. súper serio, súper serio. Ya, en esta Así primera que parte espero que le vaya bien. del programa... Pero espero que le vaya bien porque además... Ah, sí. No, es que ¿sabes lo que pasa? Esto es inaceptable. Que le hayan robado $200 millones a diversas familias. Les han robado el ahorro que tienen de por vida. A muchos sus conocidos, bienes, ¿ah? a mucha gente Conocidos de conocida. ellos, y por eso le hicieron invertir en O Sartor. sea, es Sí. que hay que ser desgraciado, pero con todo. Yo realmente me llama la atención que en Chile las penas para estas estafas económicas sean tan bajas. En Estados Unidos se pueden pasar de por vida en la cárcel. Sí, pues, es raro, no sé si tendrá que ver con nuestra cultura, pero es raro en general que los delitos graves económicos, donde le hacen daño a mucha gente, A mucha gente. sean, entre comillas, valorados no solo por la justicia, sino incluso por la sociedad
en menor medida que los crímenes violentos. Porque yo digo, ya, un gallo que se volvió loco y mató, dramático, feroz, espantoso, tiene que Pero pagar está por loco, eso, pero a balazo a alguien que se volvió loco. están Esto fríamente tiene una calculando premeditación y durante alevosía años. brutal. Po. Durante años. Y Y además además se están, sigue y con además el están crimen. mirando en la cara a personas que conocen y los están estafando y lo están dejando en la calle. Se hizo una cosa pero brutal. Y Yo- no cometiste el delito un martes. Y No, después no, te no, no, tomaron no, preso. no. Un martes, un miércoles, un jueves, un viernes, un sábado, domingo, una semana, Durante un mes, años. un año. Durante Lo años. sigues cometiendo. Lo sigues cometiendo. Es una cosa pero así brutal. Así que realmente me parece súper bien que los hayan dejado a 4, por lo menos, ojalá hubieran sido los 5, con prisión preventiva y efectivamente son un peligro para la sociedad. Son. Es verdad. Y Espérate. espero que no se vayan a esas cárceles de señoritos. Eso está más difícil. Sí. Probablemente porque así son los crímenes económicos. Pero ya, no, te quiero preguntar algo antes que vayamos al primer corte para después en el segundo bloque meternos a los temas más duros. Te quiero preguntar a propósito, no hay tanta ligación, pero a propósito del deporte. Con todo lo que ha pasado estos últimos días del Ministerio del Deporte, ¿tú eres de los que piensan que es innecesario un Ministerio del Deporte? Yo soy de la idea que el deporte necesita recursos. Uh-huh. Me tocó muchas veces trabajar con, por ejemplo, gente que tenía ligas de fútbol rural en la cuarta región. Entonces, en Ovalle, en Montepatria, en todas esas partes, tener una cancha es vida para todo el pueblo y para los niños y para todo. Es parte, y muchas veces no tienen un lugar donde jugar, no tienen pelota, no tienen equipo, no tienen nada. Entonces, en realidad, en vez de gastarme la plata en sueldos, yo la verdad es que toda esa plata la donaría, haría, digamos, concursos para que la gente efectivamente pueda hacer deporte. La verdad es que además supe, digamos, que no solamente se formó el Ministerio del Deporte, sino que además siguió el Instituto Nacional de Claro, el del 2013 Deporte. se fundó, se creó el Ministerio del Deporte y se suponía que al crear el Ministerio del Deporte iba a desaparecer el IND. Claro. Porque iban a ser dos organismos. No, ahora hay dos organismos para hacer y la siguieron misma, los dos. Y la siguieron misma los dos. cuestión. Y es tan absurdo que se separó que uno dicta las políticas y el otro las ejecuta. Es así de simple. El Ministerio del Deporte dicta las políticas, el IND las ejecuta. Entre eso, el Instituto Nacional de la Juventud, o sea, hay una cantidad de instituciones que yo de verdad cerraría y le daría más bien la plata a la gente que está haciendo la actividad del deporte. A ver si o de- entiendo bien. Un rol importante del Estado para definir dónde se ponen Sí, las pues. inversiones y todo, pero a lo mejor sin ministerio. Sin ministerio, con unas pocas gente que mire, si al final también no es tan difícil saber, hoy día con inteligencia artificial tú podés saber qué es lo que hacen, cuántos equipos, cuántos torneos han hecho, cuántas veces se juntan, cuánta gente hay inscrita, si todo eso lo puedes saber con computador, no necesitas cualquier cantidad de funcionarios. ¿Y eso implica que unificarías, por ejemplo, el Ministerio del Deporte con otros ministerios? Yo lo fusionaría de todos modos, Ya. con varios. O sea, yo por lo menos eliminaría unos 6 ministerios. ¿En serio? Mm. ¿Eso estaba en el programa? Estaba reducir, sí, Ya. estaba reducir ministerio, Porque claramente. después cuando Pero sea no quien solamente sea- ministerios, organismos, y otros hay que cambiarle la función. Mira, Chile Compra, lo he dicho muchas veces. Una estupenda plataforma y nadie usa la información que hay ahí. Nadie. Se podrían ahorrar, no sé, nosotros calculábamos más o menos $400 millones al año. se podrían ahorrar. Ahorrar. Si es que tú en el fondo empiezas a decir, oye, pero ¿cómo? Si el paracetamol está a este precio y otros lo han comprado a este precio y usted pagó 3 veces, ¿por qué? ¿A quién le compró? ¿Cómo es la cosa? ¿Te fijas? Porque lo que tú tienes que lograr es que el dinero que hay en el fisco, o el dinero que hay en las municipalidades, o el dinero que hay en las gobernaciones, vaya de verdad a beneficiar a los chilenos y a las chilenas, a los ciudadanos, y no a los funcionarios que trabajan ahí. Nosotros, por ejemplo, en la Municipalidad de Providencia redujimos el gasto en personal, pero de manera muy fuerte, muy fuerte. Y todo eso se fue en inversión, en parques, Siempre se en dice que plazas. no va a poder porque, Sí porque se la puede. ley dice que Sí, no. se puede. Ya. No, se puede.
Y tú también puedes echar gente en el sector público. Lo hemos dicho otras veces. Oye, la otra cosa que me llamó la atención, porque estamos todavía como en varios, ¿no? Es el contraste entre Gael Jomans, la nueva presidenta del partido, ¿Del Frente Amplio? del Frente Amplio, y cuando tú lo contrastas con lo que está diciendo el expresidente Boric, como que fueran dos partidos distintos, ¿no? ¿Cuál es el discurso? El del presidente, digamos, el presidente, obvio, porque dejó de ser, pero sigue siendo presidente para siempre. El presidente, cuando dice en lo que se equivocaron, qué cosas deberían haber hecho con... Bueno, uno con... quisiera que ese fuera el discurso, porque para los otros mejor es Manucheri o el Partido Comunista, pues, ¿no? Ella, pero ganó lejos, Yeman, así que... No ganó muy lejos. Y votaban como 5.000 personas por cada una. O sea, Sí, tampoco es mucha es poco. gente. No, Pero es una señal de que hay un sector del Frente Amplio que quiere ser más duro. Claro. Al menos que Boric. Bueno, yo pensaba que el Frente Amplio era más bien un tema generacional que un tema de dureza, después de haber escuchado al expresidente Boric. Y pareciera que no es, o que están muy divididos, no lo sé. Pero la verdad es que uno dice, ¿qué pensarán? Porque en el Frente Amplio hay alguna gente que es bien sensata. ¿Qué pensarán de ser representadas por ese discurso tan anticuado, digo yo? Vamos a verlo los próximos meses. Vamos a ver. Porque van a... Sí. De hecho, el sector que perdió, la mayoría de las figuras que uno reconoce están en el sector que perdió. ¿Qué perdió, po? Giorgio Jackson, Claro, Boric, claro. Martínez, Claro. Bodanovich. Están en ese sector, Sí. el que perdió. Sí, vamos a ver. En todo caso, malo para el país que nos sigamos ¿Leíste el programa extremando. del Frente Amplio? No leí. Es Yo bien... sí, me parece que es muy precario. Es bien parecido además a la lógica de la que ganó las elecciones de Jemans. Ya. Sí. Bueno, en fin. Ya. Malo para el país que nos sigamos polarizando, no lleva a ningún lado. Está bien. Y a propósito de polarización, ¿viste las declaraciones sobre los ejercicios militares conjuntos entre Estados Unidos y Corea? Sí, y vi que son muy amigos hoy Trump con el señor de Norcorea. De Norcorea. Te juro que no lo podía creer. No podía creer que vamos a ser más chicos porque le puede molestar a mi amigo Kim Jong-un. Está enojado con Corea del Sur, Trump. Pero, Porque ¿sabes no lo lo que pasa? apoyó en Pero Hormuz. bromas aparte, esto nos lleva a de verdad pensar si Chile debe alinearse o no con Estados Unidos, que es lo que están presionando, ¿no? Estados Unidos está presionando muy fuerte para que nos alineemos con ellos. Las Fuerzas Armadas chilenas no tienen ninguna gana de alinearse con ellos. Más bien varios han dicho que debiéramos preocuparnos, ¿no es cierto?, de diversificar el origen del armamento, porque claro, cuando tú compras puro armamento de Estados Unidos, sigue dependiendo de ellos por todo lo que son los repuestos, etcétera. Pero esto está muy Tú dices que están raro. mirando con ojo, Muy raro. con Esto ojos está de muy duda raro. lo que está pasando. No han logrado abrir el estrecho de Hormuz. La guerra sigue. Han dicho varias veces que la guerra se terminó, que Irán está en el suelo. Irán no está en el suelo. Siguen controlando el estrecho de Hormuz. Está pasando poco tráfico por ahí. No ha terminado la guerra. No tiene para cuándo terminar tampoco. Y uno al final ve todas estas cosas. Un país como nosotros, que tenemos un tratado de libre comercio con ellos, nos imponen 12,5% de arancel, porque sí, después nos acusan de estar en un listado de 40 personas que está ayudando a China a evadir, no dicen que es China, pero es China, a evadir como con un caballo de Troya, ¿no es cierto? Estamos metiendo las importaciones de ellos sin que paguen aranceles. Entonces uno dice, chuta. O sea, yo creo que lo que uno más espera como país de un aliado es la confianza. Y la confianza se ha dinamitado. Ahí está. Con esa frase, déjalo ahí, porque tenemos que ir a la primera tanda. 6 de la tarde, 33 minutos. Estamos de vuelta en este día martes. Esto es Pauta Abierta. Los martes de Evelyn Matei. Me piden que salude a nuestros auditores. No se llaman auditores, pues se llaman nuestros Nuestros amigos. videntes en YouTube. En YouTube. Así que mira, cámara aquí, Evelyn, cámara Ahí. 2014.
Hazle un saludo porque te están viendo. Un y hay cariño mucha gente. grande a todas las que nos siguen por YouTube. Y vean mi receta en YouTube. Ah, de veras que ayer hubo una cosa como con berenjena. Rica. Ay, la son ricas berenjena. las berenjenas. Sí, pues. Pero me gustan en general yo siento, digamos, que no sabemos cocinar muy bien los vegetales de invierno. Y son tan Buen ricos. punto. Zapallo en Los la- repollitos de Bruselas. Rico Oh, también. que No, sí. pero en otras partes se hace mucho a la parrilla. A la parrilla. Los vegetales de sí, invierno. Sí. Yo Nosotros, lo hago en el horno. nosotros, bueno, también, pero nosotros poquito. Poquito, Sí. poquito. Somos Nunca nos medio- acostumbramos. No, no. Oye, Vámonos a los temas el tema del momento. económico. Sí. El tema económico. Al final, ¿estábamos en recesión Estábamos en o recesión. no estábamos en recesión? Sí, obvio. Sí. Ya, porque hay una discusión que si hay que usar el No, método... la forma que hemos usado en Chile siempre ¿No? significa 2 trimestres consecutivos con decrecimiento, y eso lo tenemos. Así que efectivamente hubo una recesión. Espero que ojalá en el segundo semestre esto rebote, pero el crecimiento este año no va a ser obviamente demasiado alto, y eso significa que la recaudación fiscal tampoco crece mucho, y por lo tanto eso va a tener consecuencias en la ley de presupuesto. Ya, déjame ser súper simple en esto porque sé que además la ciencia económica tiene muchos matices, pero esto, típica pregunta nuestra de los periodistas para simplificar el tema. ¿Esto es culpa de quién? ¿Es culpa del gobierno anterior? ¿Es culpa del mundo? A ver, ¿Es culpa de la suma de lo que ha pasado en los primeros meses? Lo ¿De primero, culpa, qué? Si es que aquí hay hubiera una culpa. mezcla, aquí hay una mezcla muy grande. Primero, todos los retiros, toda la cantidad de plata que se gastó durante el estallido y después durante el virus. Después tiene que ver con todos los aumentos de costos que hemos tenido, fuertes, en materia laboral sobre todo. Tiene que ver, obviamente, con la guerra de Irán. Tiene que ver con problemas en la minería. Es una mezcla enorme de cosas, pero sobre todo tiene que ver con que el tema del crecimiento no ha sido prioridad durante mucho tiempo en Chile. En el fondo, mucha gente pensó que Chile iba a crecer como por derecho propio, que estaba destinada. Entonces, cuando nosotros decíamos cuidado con estas reformas tributarias porque van a frenar el crecimiento, no, miren, las subimos y no pasó nada. Cuidado porque esto va a afectar el empleo. ¿Estás imitando a alguien en especial? No. Sí. Ah, ¡sí! Por Dios. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Porque las cosas en economía tardan, no pasan de un día para otro, pero finalmente los efectos se acumulan. Y aquí se acumularon muchos efectos que tuvieron que ver básicamente con una falta total de preocupación por crecer, por generar empleo, por generar inversión, por proteger la inversión. Tiene que ver, por ejemplo, también con cómo se ha manejado el tema medioambiental, con que un permiso te puede demorar 6 años, 8 años, 9 años, y una vez que lo has obtenido, la Corte Suprema te lo quita. Entonces, la verdad es que es un efecto acumulado de muchas medidas, y requiere ahora, obviamente, medidas bastante drásticas para poder salir de este estancamiento, porque una cosa es que estemos en una recesión técnica durante 6 meses, si el problema es que llevamos 10 años creciendo al 2%. Y eso no da con el crecimiento per cápita. Yo que soy muy perspicaz veo que ya hay un cruce, digo, se juntan el discurso de Evelyn Matei con el del actual gobierno, ya que te dicen todos que eres A tan ver, crítica, él es más o menos lo mismo. A ver, yo había propuesto bajar a 18% el impuesto corporativo, no de un viaje, porque no se puede, porque necesitas esa recaudación, pero sí en la medida que se fuera cumpliendo un cierto crecimiento, tener también, ¿no es cierto?, una rebaja de impuestos. Y yo lo he dicho muchas veces, si es cosa de mirar qué es lo que pasa con Irlanda. Irlanda lleva 10 años creciendo al 5%, el año pasado creció como al 7%, creo, por ciento, y ellos tienen una tasa de impuestos del 12,5%. Ya. 12,5. Entonces, Pero a lo que me refiero es que en tu visión, los culpables, llamémoslo así, porque eso es lo que te pregunté, la culpa de quién era, son más o menos los mismos que visualiza el actual gobierno. Hay una culpa de populistas y también de personas que creen que
acá lo único que importa es quitarle mucha plata a las empresas para generar muchos puestos de trabajo en el Estado. Porque ¿Los tampoco amigos? ¿Estás diciendo los amigos? a los amigos, a los parientes, a los embajadores, sí, pues. Ya. Entonces realmente ha habido muy poco cuidado con la plata porque tampoco vamos a decir que con todo el dinero que se recaudó haya mejorado mucho el Gini, que es la forma de medir la desigualdad en Chile. El Gini está muy alto en Chile y lo peor de todo es que no baja sustancialmente después de aplicar los impuestos y el gasto de gobierno. Entonces, en otros países el gasto de gobierno realmente te ayuda a mejorar a los que están peores. En Chile eso casi no pasa. Y en cambio lo que sí ha aumentado muy fuertemente es la burocracia estatal. Y A también propósito, municipal y mira qué esto bueno de que tener, tocas el esto tema. de tener gobernadores y además delegados presidenciales, o sea, por todas partes, lo que hablábamos del IND y Ministerio del además Deporte el con ministerio, en eso nos hemos Ya, a especializado. propósito de plata mal gastada, desde tu criterio, hablemos de la Comisión de Empleo Público, porque eso fue bastante valorado Es que en yo los creo que últimos esa meses. es una muy buena iniciativa. Además, la mayoría de las personas que han sido convocadas son muy buenas. Quiero señalar que algo que me valió muchas críticas de haber apoyado a Macarena Lobos, diciendo que podría De haber sido veras, una me muy estoy buena acordando, de veras. secretaria general del Senado, ¿no es cierto? Me pegaron porque era del gobierno de Boric. Bueno, aquí está, en esta Es comisión. parte de la Lo comisión, que sí. demuestra que de verdad es una mujer muy seria, muy buena, muy razonable, etcétera, y hubiera sido una gran secretaria general del Senado. Pero creo que ha llegado la hora de no seguir con este inmovilismo prácticamente en el sector público. Y cualquier persona que ha trabajado en el sector público te va a decir que naturalmente hay funcionarios públicos que son espectaculares y que son de planta, etcétera. Pero también sucede que hay algunos que en el fondo sienten, ok, ya llegué, ya soy funcionario de planta, ahora ya no me pueden echar, Traten de sacarme. traten de sacarme y entonces el rendimiento cae muy fuertemente. Yo realmente creo que además es súper injusto que cuando tú echas a alguien que es de planta o a contrata y lo puedes echar por malas notas, etcétera, lo cual requiere algo de coraje porque hemos hablado aquí, a todo el mundo le ponen un 7, pero tú los puedes echar, pero ellos se van sin nada. Y en cambio los que están a honorario se van con un mes por año o con por lo menos. Y a mí me parece que en realidad debiéramos avanzar a que todos tengan el mismo régimen laboral que tienen los trabajadores del sector privado. Eso es lo lógico, que a ti te En lo bueno y en lo malo. en lo bueno y en lo malo. En qué pasa si te vas, pero también Claro. en que te puedan echar. Que te puedan echar, Mm. exactamente. Ya, está bien. Porque, ¿sabes? Además, los problemas van cambiando. Entonces, tú a lo mejor contrataste a alguien hace 30 años atrás, pero en aquello que era bueno, ya no lo necesitas. Los problemas son otros. Y hay gente que sí se puede adaptar y se adapta y son maravillosos, pero hay otros que se niegan a adaptarse. Y entonces, finalmente, son una carga muy pesada porque saben que no los pueden echar. ¿No? O sea, ¿te parece una buena idea lo de la comisión Sí, y te sí. parece buena la formación Además, de esta comisión? Sí, es buena Los la nombres, formación. Y quiero además rendir Espérate, un espérate. homenaje acá. Aleluya, aleluya. ¡La encontró buena! ¡Encontró buena la comisión! Pero además quiero decir que quiero rendir un homenaje a Ignacio Briones, A ver, porque él es el que viene insistiendo desde hace muchos años en que hay que reformar el estatuto administrativo. es súper importante, es verdad. Yo diría que es la persona que más ha empujado este tema. Pasemos a otro tema, a propósito de tema. ¿Necesitamos cambiar la Constitución con nuevas ideas para el plan de seguridad? ¿Es un error cambiar la Constitución? ¿De qué lado estás Si en alguien esa cree discusión? que cambiando la Constitución se van a acabar los problemas de seguridad en Chile, está totalmente equivocado. Si tú me dices, nos vamos a dedicar, no sé, le pusieron suma urgencia a un cambio en la Constitución, lo cual me parece raro. Nos vamos a pasar, porque no creo que esto salga en 15 días del Senado. Espero que no, por lo demás. Una reforma constitucional
no se discute en 15 días. Pero en todo caso yo no lo hubiera hecho, para nada. Creo que no conocemos todavía el texto, yo por lo menos no lo conozco, cómo quedó en definitiva. Pero si tú me dices dónde están las prioridades, fíjate que leía el otro día que hay aproximadamente 170.000 jóvenes y niños, adolescentes, que están fuera del colegio. ¿En qué crees tú que están? Alta probabilidad, Con los amigos que le ofrecen una vida más rápida y más rápida y mejor. más fácil, Mm. ¿no es cierto? Más. Entonces, lo que yo vi en Medellín es que si tú no te preocupas de los jóvenes, sobre todo de los jóvenes hombres, a partir de los 12 años, vas a tener oleada tras oleada tras oleada de niños dedicados a la droga, al crimen, y por lo tanto, ¿de qué te sirve hacer una reforma constitucional? Yo hasta ahora no he visto nada novedoso, ni fuerte, ni nada en materia, ¿no es cierto?, de preocupación por los niños y los jóvenes, y esos son, desgraciadamente, muchos de ellos van a ser los criminales del futuro. ¿No te gusta nada de los nuevos proyectos? Bueno, no se sabe todavía el texto, como dices tú, Todavía no final, se conoce pero el texto, pero yo por lo menos no reformaría la Constitución. Creo que esto de tener 120 días, un estado de excepción, donde además el presidente puede hacer casi lo que quiere, chuta, ¿qué pasaría esto en malas manos? Siempre le enseñaban a uno que se Hay que imaginara ponerse- en el caso de que esté el contrario Obvio. ocupando ese cargo. Obvio. Mm. A mí no me gustaría nada estar en un gobierno que yo considerara así terrible y que tuviera este tipo de facultades. Lo encuentro. Ahora, tengo la información que Renovación Nacional va a llamar a un grupo de expertos constitucionalistas. Y eso me parece muy bien. Yo creo que este es un tema importante. Además, parece tan absurdo que hayamos tenido 2 reformas o 2 intentos de reforma constitucional y los 2 hayan fracasado para después terminar haciendo estos cambiecitos chiquititos, lo cual obviamente que abre la puerta que el día de mañana cualquier problema que haya en salud, en educación, en esto, qué sé yo, vayamos por la vía fácil, ¿no es cierto?, de cambiar la Constitución. Y terminamos con un engendro. ¿Crees que va a pasar o que no va a pasar? No lo sé, no tengo idea. Me tocó leer algunas declaraciones del senador Cristian Vial, que es republicano, pero que era militar. Bueno, vamos a ver si es que tiene con quién están las lealtades. Ok, está bien. Y lo que sí me llamó la atención fue el desprecio con el que el ministro Arrau se refirió a las Fuerzas Armadas. Sí, no les gusta, qué sé yo, pero son no deliberantes, son obedientes, o sea, se tienen que tragar el sapo que les pongamos. Eso fue un poco lo que dijo. Y yo le digo, no, si mucha gente de la Fuerza Aérea se puede ir a una línea aérea. De hecho, se han ido, mucho. Mucha gente de la Marina se puede ir a labores de cuidado, de marina mercante, de seguridad, digamos, seguridad en general. El ejército lo mismo. Entonces, cuidado. Esto de decir se tienen que tragar el sapo porque son obedientes y no deliberantes, no, se pueden ir. Como decía don Francisco, veníamos también. ¿Te había gustado la Comisión de Empleo Público? Pero Felipe, yo digo lo bueno y digo lo malo. Lo que pasa es que hay cierta prensa que solo pone lo malo. Porque parece que hago clic. Y hay ciertas personas Oye, también a propósito de prensa... eso no hablamos de eso, ¿no es cierto? No, a propósito de prensa, ya son 3 ministros los que se han ido. 3 ministras. 3 ministras. ¿Cuántos subsecretarios? ¿5 o 6? No, subsecretario. Sí, como subsecretario 6. Sí. Y no sé cuántos seremi. Ya vamos como en 50. Yo el otro día pensaba, por suerte, no es mujer la que hace los nombramientos.
porque la estarían persiguiendo. ¿Y qué le parece que se fue otro Seremi? ¿Y qué le parece que salió la ministra? A una mujer la estarían criticando por el pésimo trabajo que han hecho aquellos que están haciendo los nombramientos, no sé quiénes son. Pero que parece que no hay ninguna mujer porque nadie critica nada. ¿Tú eres de los que piensa que hay un tema ahí en que hayan salido 3 mujeres o es una casualidad? Bueno, hay un tema obvio, que no conocen buenas mujeres y pusieron a 3 personas que no eran querían poner a alguna mujer y pusieron a la que Ya, es otra derivada, porque uno podría decir, no, ¿tienen algo con las mujeres? No, tú dices, no, pero nombraron a gente que es una nunca debieran haber demostración que nombrado. no conocen ese mundo. No conocen ese mundo, obviamente, Ya. obviamente. O sea, ninguna de las 3 debió haber sido nombrada nunca, lo cual no significa que no tengan talentos para otras cosas. Yo quiero ahí ser súper clara, pero el talento para ser ministra no lo tenían, o no tenían la madurez, o no tenían la experiencia, o no tenían, en fin, lo que quiera. Y yo lo que sí creo es que este grupo de personas que hace los nombramientos no lo puede haber hecho peor. Y nadie sabe siquiera quiénes son los que nombran. Si hubiera sido, ¿cómo se llamaba esa niña que se fue, que estaba a cargo como del Instituto Republicano? Carmen algo era, no me acuerdo. No sé de quién está. Ya. Ella se fue, se peleó con Ira Raza. Yo pensaba si que ella estuviera a cargo de los nombramientos, la estarían persiguiendo por las escaleras, por los patios. Carmen Sosa. La estarían persiguiendo por todas partes. Pero como son hombres, no pasa nada. El problema es espérate, y esto era una crítica a la prensa. Obvio, pues. Es una crítica a la prensa. Yo creo que la prensa chilena es muy machista, súper machista. Le gusta perseguir a las mujeres. Mira, está bien. No es que les guste perseguir, es una forma... Son más suaves con los hombres que con las mujeres. Alguna prensa. No generalices, Evelyn. Tú no. Está bien. Destinemos los últimos 5 minutos a algo que salió la semana pasada y me parece brutal, que es esta encuesta que revela, a propósito del pesimismo de nuestra sociedad, que somos uno de los pocos países donde los jóvenes, entre 18 y 24 años, son más pesimistas que los adultos en términos de acceso a las viviendas, de trabajo, de maternidad, de futuro en el fondo. Tengo aquí una lámina. Cuando tú encuestas a todos los chilenos de distintas generaciones y les preguntas, ¿consideras que tu generación, cada uno contesta de la generación en que está, tiene más, menos o las mismas oportunidades que tuvieron tus padres? El 59% dice que más en Chile, contra un 50% que dice más en el resto del mundo. O sea, somos mucho más optimistas. Pero tú te vas a los jóvenes y resulta que solamente el 44% entre los 18 y 24 creen que tenemos, o sea, son mucho más pesimistas que el resto del mundo. Los jóvenes que los adultos, que es una regla totalmente al revés en la historia de la humanidad. Es que es una regla muy compleja, este pesimismo, porque lo mismo pasa con si creen que van a poder tener una vivienda, con si se irían a vivir fuera de Chile, si emigrarían, etc. O sea, realmente una encuesta que la hizo Activa Research, pero había una institución WIN. Es un masazo. Es un masazo. Pero si tú esto lo juntas con los 170.000 que están fuera del sistema educacional y con toda la gente que fue a la universidad y está cesante o está muy mal pagada y que hizo todo, que estudió, que se endeudó, o que accedió a la gratuidad, lo que quieras, y estos son los resultados, pucha, que nos hemos equivocado como país. Esto te explica de por qué hay un desánimo, hay un rechazo a muchas cosas y a la política, por qué nadie tiene hijos, por qué, en fin. O sea, estamos en una situación súper complicada cuando miramos el futuro de nuestro país, porque tenemos una juventud que está pesimista, que siente que vamos peor, que sus padres les fue mejor que a ellos, que hay pocas opciones de futuro, que a pesar de que hayan estudiado, que era la gran promesa, igual no les pasa nada. Esto es una situación... Que la educación no es la forma de salir. Que la educación no es la forma de salir.
Mira, si uno cruza Esto eso, es muy muy grave. grave, Muy- muy grave, de las cosas más graves que me ha tocado ver. Déjame cruzarlo con otra cosa, que es una frase que yo alguna vez en algún reportaje la escuché y no es primera vez que se escucha, pero que es bien llamativa y es bien feroz. De niños soldados de la droga Sí, que pues. te dicen, ¿estudiar? ¿Para qué? Casa no voy a tener. Hijos no quiero tener. Por lo tanto, quiero vivir estos 5 años Quiero vivir a corto, concho, pero a concho. y si después me muero y me matan, me matan, me da lo mismo, mismo. porque, pero quiero vivir estos Pero- 5 años entre los 13 y los 18 con auto, con zapatillas nuevas, como la gente que tiene éxito. Bueno, eso es lo que pasa, po. Entonces, cruzando las dos cosas, es feroz, po. Es que esto es feroz. Fíjate que estaba mirando acá. ¿Crees que podrás pagar una casa propia en el futuro? Entre los jóvenes de 18 a 24 años, 36% cree que sí puede. 36. En cambio, en el mundo es 56. Mira, más de la mitad en el mundo, aquí casi un tercio. 36. Casi un tercio. ¿Qué tan esperanzado te sientes respecto a tu futuro en tu país? Más o menos nomás, también. Mucho peor que Y la mucha gente respuesta quiere global. irse, muchos jóvenes quieren Muchos irse, quieren muchos irse. jóvenes dicen que no, por ningún motivo quieren tener hijos. El 68% de la gente joven de 18 a 24 estaría dispuesto a... no, el 68% solo si que lo hicieran legalmente y un 9% adicional dependiendo de las condiciones. Solo un 17% dice que no se iría de Chile, Mira, entre los jóvenes de 18 a 24 años. terrible la Esto- fotografía. ¿Sabes lo que pasa? Acá, si no nos preocupamos de esto, no hay caso contra la delincuencia. Tú puedes tener todas las cárceles que quieras. Tú puedes tener... Pero es que hay una fuerza de que me da lo mismo las consecuencias. No estoy dispuesta a vivir la vida de mierda que me están ofreciendo. Eso es lo que refleja esta encuesta. ¿Qué se hace con eso? Bueno, hay experiencias latinoamericanas, hay experiencias internacionales que son súper importantes. Pero también quiero decir que si el país no crece, no sacan nada, porque no se crean empleos, porque no se crean oportunidades y porque tampoco aumenta fuertemente, ¿no es cierto?, el dinero del gobierno como para hacer política social. El crecimiento es muy importante. Pero al mismo tiempo tú tienes que diversificar la oferta. Nosotros tenemos jóvenes que pueden ser súper buenos artistas, cantantes, raperos, bailarines, actores, actrices, o sea, ilustradores, gente que escribe. O sea, los talentos son muy grandes, pero para ellos no hay prácticamente ningún tipo de oportunidad. Y al final siempre ha sido la universidad, la universidad, la universidad. Cuando en otros países el porcentaje de gente que va a la universidad es mucho menor que en Chile. Entonces yo creo que hemos equivocado el camino de una manera muy grave y Chile lo va a sentir y además siento que en este gobierno ese no ha sido tema.